Muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a a esta transmisión en vivo. Estoy muy contenta de presentarles a mi colega Marcela Ponce, que es bailarina de danza contemporánea. Ella estudió la carrera de coreografía en el IMBA, es maestra del método Feldenkrais y de yoga también. Realizó una maestría sobre el método Feldenkrais para la creación coreográfica en la Universidad de Quebec en Montreal, y como coreógrafa dirigió el grupo de danza El Agua, donde exploró distintas posibilidades de la escena hacia una perspectiva kinestésica. Actualmente coordina junto con Dulce Trejo el núcleo creativo Tránsitos Sutiles. Investigan la interacción de la perspectiva somática y los procesos creativos. Está escribiendo también sobre la relación en México entre la educación somática y la danza para una publicación apoyada por el FONCA. Bienvenida, Marce. Hola, muchas gracias. Qué bueno que estés todo. aquí, exacto. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo fue que conociste el método? ¿Por qué decides hacer la formación? ¿Y cuáles son esos beneficios que has experimentado de ser maestra Feldenkrais? Bueno, comenzó a hacer Feldenkrais porque mi papá tenía un problema en la espalda y le habían dicho que eso era una operación. Y entonces hizo su tour por los miles de médicos y llegó con Maribel Tena, que es una practicante del método. Y entonces, bueno, no solo lo libró de la operación, sino que además menos dolor, conservó una movilidad muy eficiente muchos años. Entonces, bueno, ahí había como un primer dato externo. Y luego como que yo quería ser bailarina, entonces como que me parecía interesante. Y la verdad es que no me acuerdo muy bien como en qué momento es que empecé a hacer más Feldenkrais, pero sí me acuerdo que en mi primera temporada como profesional me lastimé los pies, tenía una tendinitis espantosa y tenía temporada, y me acuerdo que hacía una lección Feldenkrais y eso me permitía entrenar, dar las funciones que tenía que dar y que la lesión no escalara. Y cuando terminé, me recuperé, o sea, esa tendinitis sí, pues en mi memoria, pero no tengo un fantasma de esa tendinitis, o sea, sí, también era muy joven, ¿no? Hay una recuperación de juventud también. Y luego, yo donde identifico, como que estuve pensando, es cuando me caigo, me esguinzo una rodilla, ahora yo soy la que hago el tour, voy con médicos del deporte, voy con médicos especialistas en bailarines, voy a la acupuntura y no logro salir del cuadro. Y bueno, pues ¿por qué no probar con Maribel que hace Feldenkrais? Entonces llego con mi rodilla lastimada. Y en una hora, cuando salgo, es así de, tengo un esguince, es todo lo que tengo. Como que me di cuenta todo lo que estaba contenido en ese esguince, que era entre una angustia de mi carrera de bailarina ya se acabó, entre una cosa emocional de que cuando me caí, estaba pensando algo emocionalmente difícil para mí. Y sí me acuerdo físicamente que cuando salí, como tenía un dolor en la rodilla, empecé a cojear, o el esguince, y entonces me contracturé la cadera y me contracturé la espalda, y entonces llegué hasta tener problemas de respiración. Y en una hora ya tenía articulación de la cadera, ya tenía las costillas libres, y entonces incluso tenía una mucosidad que se fue. Y entonces me pareció pues una cosa muy extraordinaria con un potencial inmenso.
Y ahí es donde yo creo que ahí agarro el método y digo, yo esto quiero, lo quiero en mi vida, ya deja tú como profesión. Y de ahí, ¿por qué decidí hacer la formación? Yo creo que ahí hay una cosa de querer compartir, como muy simple, el beneficio o el... Y sí, creo que eso y querer experimentar más tiempo o a mayor profundidad de eso. Y una anécdota que quería contar es que cuando en el primer módulo hago mi primer módulo y oigo las indicaciones de las lecciones de movimiento, como que yo pensaba, eso no es posible, eso no existe. Y a la hora ya estaba haciendo eso que no existía. Y entonces en el términos de beneficios, yo creo que ese es un beneficio inmenso. O sea, como que yo digo, como que hay esta frase de Feldenkrais vuelve lo imposible posible y Lo lo posible posible fácil fácil, y lo fácil, fácil. elegante. Pero en mi caso ni siquiera era como que yo lo veía como imposible, ni siquiera existía. Ah, O sea, entonces yo creo que esta posibilidad de que te amplíen la imaginación y que cuando tienes un problema puedas decir, bueno, no, o sea, obviamente no le veo salida, pero vamos explorando. Y eso me parece como, en términos vitales, algo muy importante que me ahora, aporta el método. interesantísimo lo que dices y también quiero contarles a todas las personas que Marcela y yo somos de la Somos misma amigas. generación y que tú eras, si no la más joven, si lo Ajá. eras la No, más, había una. había una otra persona más que era más joven, ¿no? Pero ¿eras la mujer más joven o era Robert el hombre más joven? Porque había dos jóvenes, que eran los más jóvenes, ¿no? Y que además, bueno, tú conjugas este método Feldenkrais con la danza, que se oye muy fácil, Uh-huh. pero hay un sinfín de complicaciones en esta unión de la danza y el método Feldenkrais. Y bueno, y eso te lleva a hacer una maestría, ¿no? Porque además, siendo Bueno, la más muchos joven, años ahora ya después. tienes una maestría. Pero muchos años después. Uh -huh, Como que la maestría para mí en realidad es un cierre de reflexión. uh -huh. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia siendo la más joven? Y esto que nos dices de este movimiento ni siquiera existe. pues creo que la cosa de la juventud con respecto a la danza es que sí me tocó en un momento todavía de formación. O sea, como que el Feldenkrais no... Entonces yo estaba de alguna manera más flexible. Pero entonces como que me acompañó, como que el método me ha acompañado siempre. Me acompañó cuando me estaba formando, me acompañó cuando empecé a bailar, me acompañó cuando empecé a hacer coreografía, cuando estudié coreografía, cuando empecé ya a hacer coreografía y ahora en un proceso de reflexión. Entonces, bueno, como que en un primer momento era esto como mucho más físico, Uh quizá, -huh. como esta mejoría técnica que muchos bailarines observan. Y después hay una filtración del método Feldenkrais con mi quehacer creativo, con la coreografía, en donde es muy raro porque yo vengo de una educación coreográfica mucho más formal y empiezo a hacer unas coreografías mucho más abiertas e inclusivas, porque el Feldenkrais se me filtra en la cabeza, como que no lo pienso de manera tan consciente. Y bueno, sí estudiaba Cunningham, que hace un poco el paralelo, y una de las cosas que sí quería compartir es que en realidad Feldenkrais tiene mucha relación con gente de danza cuando está vivo. Entonces, como que hay muchos coreógrafos que sí se cruzan con Feldenkrais, que sí hicieron Feldenkrais, a veces no con Feldenkrais, sino con estudiantes, y que entonces tienen, si no, vamos a decir coincidencias, porque las influencias luego no es tan fácil saber de dónde, hacia qué lado fue, y hace unas partituras justo abiertas en donde a los bailarines se les dice qué hacer, pero no cómo hacerlo.
Ujú. y que es muy cercano al pensamiento de Feldenkrais. Y luego esa maestra educa es mucho decir, pero sí es maestra de muchos de los coreógrafos posmodernos de los años 70. Y entonces en ellos también puedes encontrar cosas que dialogan mucho con el método Feldenkrais, pero es lo interesante en mi caso es que yo no los conocía. Entonces yo empiezo a llegar a esas ideas, hago un mix un poco extraño y después descubro que están toda esta línea postmoderna y digo, pues estamos haciendo lo mismo, qué curioso. O sea, tú primero lo viviste haciendo el método Feldenkrais y después descubres que esta línea investigativa o esta línea de exploración, digamos, viene ya desde muchísimo antes, pues claro, porque el método permea en Estados Unidos mucho tiempo antes, justo en la danza moderna. ¿Puedes nombrar alguno de estos grandes bailarines que fueron influenciados por Feldenkrais, por ejemplo? Pues mira, es difícil esta cosa de la influencia porque convivían y entonces platicaban y entonces, bueno. Pero bueno, Anna Halprin me parece que es como la que sí reconoce que hacía Feldenkrais una vez por semana, o sea, el método ya. Wow. Y ella cumplió 100 años este año. Está viva. Wow. Y ella, digamos que es maestra, por ejemplo, de Trisha Brown, de Steve Paxton, de Simon Forti. Y estos coreógrafos se vuelven muy emblemáticos y desarrollan cosas, bueno, con esto iba a cerrar, pero te lo digo ahora para que quede más claro. Por ejemplo, Steve Paxton tiene una idea de cómo relacionarse con el compañero de danza. Bueno, él junto con un colectivo desarrollan una técnica que se llama danza de contacto, en donde a través del toque nunca te dejas de tocar con tu compañero y llegan a hacer cosas acrobáticas muy impresionantes. Pero un poco la idea en donde coincide con el método de toque que tenemos nosotros en Feldenkrais es, por ejemplo, que nunca buscan la cargada como algo preparado o forzado, siempre es como esperar que el contacto te lleve ahí. Y en Feldenkrais una de las cosas que no hacemos es forzar al alumno a que entre a donde no está disponible, porque la idea es que aprenda a su propio ritmo y además lo que cada quien quiera aprender. Y en ese sentido respetas la subjetividad del estudiante en el caso de Feldenkrais y en el caso del compañero, en el caso de la danza de contacto. O sea, no lo manipulas para que haga lo que tú quieres. Luego hay negociaciones, pero... Claro, pero, o sea, no es 1, 2, 3, entonces yo vengo aquí, te cargo y luego tú bajas y luego subes. O sea, ese proceso creativo es absolutamente diferente. Sí, es más bien una cosa de diálogo, ¿no? Que es lo que pasa en la técnica de Feldenkrais individual 1 a 1, en donde justo es un diálogo con el alumno, como que uno sí quizá tiene una idea, pero tienes que ver en dónde está el alumno para saber qué es lo que sí está disponible por un lado, pero por otro lado también qué le interesa. Exacto. Como que eso es importante para mí. Que hoy en la mañana con la maestra Erendira hablábamos de eso, de los patrones, ¿no? Entonces ahí hay la persona tiene su patrón y el maestro Feldenkrais reconoce ese patrón, tiene la capacidad de reconocer ese patrón y entonces ahí comienza el diálogo cuando tú das una sugerencia que esa persona no considera. Entonces podría ser ahí una sorpresa en esta parte de la coreografía donde hay un contacto de mi patrón con tu patrón, pero entonces se arma una posibilidad. En la coreografía no es, sí, en ese tipo de danza específico, sí, pero pensaría que puede ser mucho más amplio. Por ejemplo, Anna Halprin tenía una danza en donde te quitas y te pones la ropa. Y entonces la acción la decide Anna Halprin, se van a quitar y poner la ropa. Pero cómo hacer la acción la decide cada persona. Y en ese decidir cómo hacerlo está la intención de la persona.
Entonces, es como, sí es el encuentro de las subjetividades, pero también puede ir a un lugar, creo, más Pues que eh, en este caso tal. me da la idea de esta acción cotidiana, todos nos lavamos los dientes, todos nos ponemos la ropa, todos nos quitamos la ropa, todos hacemos la comida, todos lavamos, todos hacemos todo, pero cada quien tiene un ritmo, una intención, un pensamiento, un sentimiento y hasta una Ajá, misma sensación de hacerlo. Entonces esto se potencializa en el trabajo creativo. sí, sí, en mis últimos procesos que ya entonces sí tomaba el método Feldenkrais como de manera muy consciente como fuente de inspiración o como guía creativa, justo lo que hacíamos es que yo me elegí la parada de cabeza porque me parecía la secuencia para pararse de cabeza porque me parecía más fácil de observar. Ajá. Y anotábamos después de cada lección justo los componentes de la acción según Feldenkrais, que son esos que acabas de decir. El pensamiento, la emoción, la sensación. Me comí una. Pensamiento, sensación. Percepción, Ay, me comí una. movimiento, ¿no? Movimiento. Pensamiento, Movimiento. intención, sensación y movimiento, ¿no? Ya quién sabe qué hicimos, pero digamos Algo, que una es para lo que uno piensa, otra es para lo que uno siente emocionalmente, otra es para el movimiento y otra es para lo que uno siente percibe. sensorialmente. Sí. Y hay en algunos lados donde incluye el instinto, pero Ok. yo no ocupé el instinto, yo ocupé esas cuatro. Y entonces lo que empieza a aparecer es como una primera partitura. La emoción, Marce, no la comimos, ¿no? La O emoción, la dijimos. Ya no sé. ay, no sé, a ver, son cuatro. Nos van a poner tache. Acá nos van a regañar, a ver. Sí. Emoción, emoción, lo que sentimos emocionalmente, Lo que pensamiento, lo que pensamos, concebimos, lo que percibimos, ajá, el movimiento que hacemos lo que percibimos. y lo que percibimos que ya son más las sensaciones, ¿no? Exactamente. Por lo que entra los sentidos, ¿no? Donde los sentidos se procesan y cómo se procesa esa información. Y entonces con esos datos que hacíamos, yo le monté un primer solo a Dulce Trejo, que una de las cosas interesantes es que el resultado era un resultado que incluía los cuatro componentes. Ah, Y después a mí me montaron otro y volvió a repetirse ese patrón. Entonces se vuelve una danza que ocupa la palabra, que incluye un movimiento que tiene una cosa más mecánica y un movimiento que viene más de la sensación, o sea, como esta diferenciación en cómo generar movimiento. Y el pensamiento, la verdad y la emoción sí quedan mucho más de lado, pero creo que sobre todo la emoción, el método sí la deja un poquito de lado, intencionalmente. Intencionalmente porque lo que quiere es que se separen un poco los patrones y a veces la emoción como que gobierna todo el patrón. exacto, y que se acomode de alguna forma, ¿no? Sí, como que vaya teniendo Exacto. opciones, ¿no? Que se regule y tenga un acomodo, o sea, que la emoción no sea lo único que impera ante el movimiento, ante el pensamiento, ¿no? Sino que vaya encontrando un sitio. Sí. ¿Y qué otra cosa? Ah, y después cuando yo me monté a mí misma, lo que me parece muy interesante y donde me parece que Feldenkrais es así, una fuente inagotable de inspiración, bueno, en todos los sentidos, pero sí me parece que lo que hace con respecto a la sensación, en una cultura en donde la sensación de pronto la omitimos, es como qué buena vibra, como que no hay mucha verbalización de lo que sentimos sensorialmente. Y Feldenkrais ya da mucho lenguaje, quizá no es, quizá se puede desarrollar mucho más, pero entonces yo decía, es que la sensación tiene una lógica tan clara como el pensamiento. Sí, y yo soy una persona como muchos bailarines que prefieren la sensación al pensamiento.
Entonces, cuando logré seguir esta lógica de la sensación en el proceso de aprendizaje, encontré una manera de hacer coreografía que parte de la sensación y seguía con la sensación. Así como en el proceso de aprendizaje nos podemos guiar por la sensación en Feldenkrais. Exacto. Sin omitir, y era una cosita como en ese ejercicio que hice, fue muy interesante que yo me fui con la sensación y en la última escena, es una pieza corta, ¿no? Pero en la última escena, después de muchos ensayos, entendí racionalmente lo que estaba diciendo. Pero la obra ya estaba, como que no necesité ir tanto a lo verbal para poder construir. A lo intelectual, digamos, ¿no? Porque de esto era lo que hablaba también un poco Erendira en la mañana, esta integración de todo lo que es somático, ¿no? Entonces hay unos que pueden ser unos picos, digamos, hay quienes tienen más intención en su pensamiento o más sensaciones en el sentido que tú nos hablas, obviamente expresado a través del movimiento y permeado por esta percepción, ¿no? Lo interesante es que tú le das un camino a esto y generas, podemos decir que una metodología o solamente lo estudias, lo comprendes, lo acomodas y desde ahí te da una idea de generar un proceso creativo para la escena, por ejemplo. Sí, bueno, una de las cosas que me parece interesante justo en este lugar de la sensación y de los métodos somáticos es que sí pueden generar estéticas propias. Yo ponía como un ejemplo de, por ejemplo, si volvemos esta consigna de muévete hasta donde sientas el primer límite y regresa, una consigna de improvisación, o sea, en Feldenkrais lo hacemos para sentir en donde ya no está yendo el movimiento de manera bien organizada, mi computadora es... Pero si lo volvemos una consigna de improvisación de composición o de improvisación, genera una estética que sí tiene que ver con el método Feldenkrais y que sí es propia y que más bien hay que encontrarle cómo colocarla para que pueda ser legible, pero que sí es de alguna manera, no sé cómo decirlo, no está tomando metodologías de composición de otra parte, Como sino que el mismo... también, una técnica. O una técnica de otra parte, sino que el mismo método puede ofrecer pues muchas herramientas de improvisación y de composición porque está hablando del movimiento al final. Lo que pasa es que Feldenkrais lo hace para el aprendizaje y una vez que llegas a la danza hay un fin expresivo que es ese como el puente a brincar. Exacto. ¿No? Uh-huh. Que, digamos, no estamos denostando para nada ni la escuela, ni la técnica, ni todo lo que hace que un artista tenga un desarrollo más rápido, digamos, para eso es una escuela, ¿no? Justamente para que puedas tomar, entender, cualificar tus capacidades, pero que no solamente la construcción de la técnica como tal es la que construye a un proceso creativo o a una persona creadora, a un intérprete, exacto. Sí, como que hay una relación con la escuela un poco complicada de la educación somática en general. Sí. Porque las escuelas como que pues es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y entonces para llegar al objetivo X. Y en la educación somática es, bueno, ¿a ti qué te interesa hacer? ¿Qué es lo que te interesa aprender? ¿Y a qué ritmo lo quieres aprender? Y entonces eso de pronto puede entrar en conflicto con las formaciones profesionales. Se han hecho varios estudios, voy a mencionar dos. Claro. Uno en donde Sylvie Fortin, que también es una practicante Feldenkrais, que también hacía danza, investigadora, les da educación somática a varios bailarines en formación y descubre que el incrementar la sensibilidad les posibilita dos cosas y depende de la persona.
Una es que puedan colocar una distancia frente a las demandas del medio ambiente, por ejemplo, o sea, la consabida cosa del peso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es que hay que ser esqueléticos para bailar, pues la expresión no está en que seas esquelético, o sea, a lo mejor cierta destreza corporal, pero la expresión no les pertenece a las gentes esqueléticas, ¿no? Ajá. Entonces, puedes colocar cierta distancia de lo que te demanda el medio o puedes volverte mucho más eficaz en asumir lo que te pide el medio. Y entonces me interesa colocarlo como esta idea de, bueno, depende de la persona. Yo podría estar más de acuerdo con uno que con otro, pero la persona va a decidir qué hacer. Porque quizá para esa, o sea, yo por ejemplo pienso cuando yo decido bailar con tendinitis en los pies, voy sobre riesgo, pero a mí como persona me resulta muy importante hacer esa temporada. Claro. Y ahí estaba haciendo una utilización del método como una posibilidad de recuperación, Ok. porque mi intención, que ganaba todo, era pues, esta experiencia de hacer esas funciones y tener esa experiencia de bailar. Pero luego en otro momento me pasa que no, que hay cosas de los procesos creativos con los que no estoy de acuerdo porque no me parecen éticos, por ejemplo. Ujú. Y que sí creo que tener más conciencia de quién soy y de que hasta dónde puedo ir me permite no permanecer en lugares que no son buenos para mí. Y sí he escuchado como varios bailarines a lo largo de la carrera en donde terminan bailando con cierto coreógrafo porque es reconocido y eso les va a traer cierto beneficio, pero en realidad no están plenos en lo que están queriendo expresar, porque ya independientemente de los procesos, también es importante encontrar eso que quieres decir. Y eso, yo sí creo que el método Feldenkrais es bueno, no solo lo creo, también está estudiado. Yo lo creo personalmente porque a mí me pasó, pero también hay varias gente que lo repite, como es que tener más conocimiento de ti mismo, pues obviamente te permite decidir mejor en qué lugar colocarte, mejor qué procesos creativos quieres seguir y qué lugar en tu medio ambiente profesional quieres tener, más allá de lo que parecería que es lo más indicado o lo mejor o así. Ok. Y dime, cuéntanos, en esta maestría que haces, Ajá. más o menos cómo es la idea básica, digamos, que ofrece esta maestría o por qué a ti te interesa hacer específicamente esta maestría en Canadá. Bueno, en ese departamento, que no me oiga, pero yo digo que es más un departamento en somática que en danza, o al menos eso fue la maestría que a mí me tocó. En esa facultad estuvo Iván Yoli, que es también un practicante de Feldenkrais, que hizo mucha teoría de lo que es la educación somática. De hecho, por ahí tengo una definición que les quiero leer al final. Muy bien. Y después hay muchos practicantes somáticos. Es un lugar interesante porque hay practicantes de Body Man, hay practicantes de Continuum, hay practicantes de movimiento auténtico. Entonces, te permite entrar al universo de la educación somática. Y bueno, ahí estaba Sylvie Fortin, que es una investigadora justo que ha hecho mucho para ver la danza con respecto a la educación somática, con respecto al Feldenkrais y con respecto a la salud. Ella tiene todo un estudio de la salud sobre todo de los bailarines. Y entonces, bueno, ahí hay pues una parte importante de la educación somática. Entonces, bueno, un poco alguien me dice, ¿esa universidad está bien para tu tema? Y bueno, luego tengo suerte, la verdad, como que tengo suerte porque Sylvie ya estaba retirándose y acepta dirigirme. Y,
Y yo creo que ahí lo que me abrió fue una gran posibilidad de enunciación de lo que yo estaba haciendo, pero también de lo que los demás estaban haciendo. Y luego como una sensación de que no se acaba. Claro. Y de que es infinito, de que podemos seguir reflexionando, de que podemos ver muchas posibilidades en términos creativos y en términos reflexivos también. ¿Y ahora hacia dónde te perfilas, Marce? Bueno, ahora no estoy en pausa. No, estoy escribiendo un texto sobre danza isomática y lo basé sobre mí misma porque te dan un apoyo de 1 año, entonces en realidad es poquito tiempo, pero mi interés es justo ver todas estas prácticas que en la danza sí están cerca de la somática, que no se reconocen como educación somática porque esa es una nomenclatura que viene, digamos, posterior. Incluso yo, por ejemplo, yo le decía a una amiga, es que yo hago método Feldenkrais, yo no hago educación somática. Aunque el Feldenkrais está dentro de la educación somática, yo hice primero Feldenkrais y después me enteré que eso se llamaba educación somática. Exacto. Y yo creo que hay varios maestros de danza que hacen cosas muy somáticas, pero que en su momento no se les llamaba así, o que, por ejemplo, tomaron un taller de Alexander o de Feldenkrais y tomaron elementos y se los llevaron a sus clases, pero no se mencionaba. Y entonces yo tengo como esa curiosidad de ver un poco, de hurgar un poco qué habían hecho, por qué tienen esa perspectiva somática, si sí viene de los métodos somáticos o más bien nos llegaron por la danza, porque además la danza y la somática sí están así. O sea, hay una primera generación, que son los 8 creadores primeros, donde está Feldenkrais, y después de eso llega una generación de bailarines y empieza a hacer mezclas. Y entonces a partir de ahí ya la somática se vuelve, pues está así con la danza. Entonces, bueno, estoy escribiendo un poco eso y dando clases. Como que también en la parte reflexiva perdí un poco mi práctica y entonces ahora estoy La como... estás retomando. Y también estás creando. Pues terminé una pieza el año pasado, justo todavía de esta serie de Sobre la cabeza, con Dulce Trejo, que es con quien colaboro todo el tiempo, pero pues bueno, pandemia. Entonces, la verdad, sí, la cosa de la pantalla a mí sí me entró un cuestionamiento muy fuerte, porque a mí lo que me interesa es como el diálogo kinestésico con el espectador. Y bueno, en la pantalla se puede evocar, pero claramente no sucede. Sí, claro, claro. Entonces, ahí, en eso ando. Pues interesantísimo, Marce, porque, bueno, pues has hecho un recorrido un poco histórico más, nos has actualizado con nombres, personas, esta vinculación tan profunda que tiene la somática, de dónde, o bueno, cómo llegas al Feldenkrais y cómo esto también puede ser usado tanto en los procesos creativos como en el mantener a una persona creativa en acción durante mucho más tiempo de una manera muy orgánica y bien, ¿no? Y tal vez la gente ya está diciendo, bueno, y hoy no va a Ya haber, me quiero ya mover. me quiero mover. Exacto, ya no quiero tanto pensar, ya quiero Cállate. moverme. Bueno, les voy a dar un fragmento de una clase para lo que les voy a pedir que si se acuesten. Yo sé que han hecho mucha sencilla, pero se va a quedar grabado, entonces quizá si no están ahorita en un lugar que pueden volver después a hacerla. Y una de las cosas que me interesa que exploren es esa idea de la modulación y de la consigna, porque me parece es una herramienta, bueno, personalmente que a mí me ha ayudado mucho. Y básicamente tiene que ver con cuántas veces hago el movimiento,
qué tan grande hago el movimiento, si hago o no esa variación que me están diciendo en este momento, o si me tomo una pausa más larga. Y bueno, creo que eso es lo que tengo en la cabeza. Entonces, vamos a empezar boca arriba. Mi computadora. Con los brazos a los lados. Vamos a esperar. Y ahí toma un primer momento para sentir cómo llegar al piso. Sí te veo, Mari Carmen. Y ahí toma un momento para sentir cómo está tu pierna derecha y tu pierna izquierda. Y observa cómo está tu espalda, cómo está el apoyo de tu espalda en el piso, el apoyo de tu hombro derecho, de tu hombro izquierdo. El apoyo de tu brazo derecho y el apoyo de tu brazo izquierdo. Y observa un poquito tu respiración, la entrada y la salida del aire. Sin modificar nada, solo sintiendo cómo es. Si sientes movimiento en alguna parte, cuando entra y cuando sale el aire. Y suavemente flexiona las rodillas y apoya los pies. Más o menos al ancho de caderas o al ancho de hombros, un poquito separadas. Y ahí rueda un poquito la cabeza a la derecha y a la izquierda, como diciendo no. Y hazlo en un rango en que no sientas que nada se jala. Quizá para estar seguro haz la mitad de lo que puedes hacer. Y observa si hay una dirección que te es más fácil que la otra. Si puedes ir más a la izquierda o a la derecha o si es igual para los dos lados. Y suavemente para el movimiento. Regresa tu atención a la respiración. Y la siguiente vez, no hay siguiente vez. Y ahora inclina tu pierna derecha un poquito hacia la derecha, como en rotación externa, y regresa suave. Y otra vez, hazlo en el rango que sea fácil, suave para ti. Quizá incluso por esta vez haz un poco menos de lo más que puedes hacer. Y mientras lo haces, observa qué pasa con tu planta del pie. Observa cómo cambian los puntos de apoyo del pie. Y observa qué haces con tu respiración. Y para y toma una pausa. Y aprovecha esta pausa para sentir si hay algún cambio en la sensación de las piernas. Si estiraste las piernas, vuelve a doblarlas y apoyar los pies, más o menos las piernas separadas. Y esta vez lleva la rodilla derecha un poquito hacia la izquierda. Y regresa, suave.
Si te es posible, deja la rodilla izquierda más o menos hacia el techo. Y comienza a mover tu atención por adentro de ti. Mientras haces el movimiento, ¿qué es lo que pasa en tu pelvis? ¿Qué es lo que pasa en tu respiración? ¿Qué es lo que pasa en tu cuello? Y la siguiente vez que regreses a tu punto de partida, lleva tu rodilla izquierda otra vez un poquito hacia la derecha y ve si hay algo que se volvió un poco diferente. La misma rodilla derecha ahora hacia la derecha. Ve si hay algo que se siente un poquito más disponible. Y cuando termines de ver eso, solo es un momento para observar. Toma una pausa y descansa. Descansa como te sea más cómodo. Y ahora rueda de nuevo tu cabeza a la derecha y a la izquierda, como diciendo no, en el rango que sea cómodo, que puedas respirar. Y observa si hay algún cambio de la primera vez que rodaste la cabeza a este momento. Puede ser que haya un cambio, puede ser que no. Y cuando quieras, paras el movimiento. Tomas un par de respiraciones y después vuelves a flexionar las piernas y apoyar los pies. Y ahora vas a llevar, vamos a probar todo con la otra pierna. Entonces lleva tu rodilla izquierda un poco hacia la izquierda y regresa. Y siente cómo es regresar a tu punto de partida. Y inclinas la pierna un poco hacia la izquierda y regresas. Suave, suave la ida, suave la vuelta. Y comienza a mover tu atención por adentro de ti. Y ve si hay algún esfuerzo que no necesitas hacer para este movimiento y que puedes disminuir o que puedes deshacer. Y suavemente toma una pausa. Si estiraste las piernas, vuelve a flexionarlas y apoyar los pies. Y ahora lleva tu rodilla izquierda un poquito hacia la derecha. Y regresa. Y de nuevo aquí comienza a observar si hay algún esfuerzo que puedes soltar, porque estás acostado y esta posición acostado lo que hace es que disminuye la demanda de la gravedad y quizá hay un esfuerzo que no necesitas.
que puedes soltar. Y observa tu pelvis. Y suavemente la siguiente vez que regreses a tu punto de partida, abre esta rodilla, inclínala hacia la izquierda y ve cómo es. Suave vas y suave regresas. Prueba esto un par de veces y después toma una pausa. Y en esa pausa prueba de nuevo a rodar la cabeza de lado a lado como diciendo no. Y ve si hay algo que cambió. Ve disminuyendo el rango del movimiento un poco. Sintiendo cómo cambia el punto de apoyo de la cabeza. Hasta que pares en el centro, en tu centro. Que quizá es un poco hacia la izquierda o a la derecha. Respeta eso. Y luego vuelve a flexionar tus rodillas y apoya los pies. Y ahora vas a ir con la pierna derecha, vas a inclinarla un poco a la derecha, regresas al punto de partida y luego un poco a la izquierda, uniendo las dos direcciones. Sintiendo cómo se mueve la planta del pie. Y la siguiente vez, cuando regreses al centro, prueba lo mismo con tu pierna izquierda. Es decir, vas a inclinar la pierna izquierda hacia la izquierda y un poquito hacia la derecha, en rotación externa y rotación interna. Y no olvides respirar, meter o sacar el aire. Uno de los indicadores cuando ya se nos pasó la mano es que dejamos de respirar. Es un posible indicador. Entonces, observa que puedas seguir metiendo y sacando el aire. Y toma una pequeña pausa. Eso. Siente ahí cómo va cambiando tu relación con el piso. Y vuelve a doblar las rodillas, apoya los pies. Solo para hacer una última variación. Esta vez vas a hacer una pierna y luego la otra, el mismo movimiento. Es decir, inclinas la pierna derecha hacia la derecha y luego hacia la izquierda.
y luego la pierna izquierda hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Y ahí siente pues la diferencia entre una pierna y otra. Y al mismo tiempo lleva tu atención a la articulación de la cadera, que es donde se une la pierna con la pelvis, y ve si allí hay algo que es un poco más claro o presente o diferente de lo habitual. Para en el centro y nos vamos a hacer una más, en donde inclinas las dos piernas hacia la derecha y las dos piernas hacia la izquierda, solo para ver cómo es para ti cuando las dos piernas se mueven juntas, qué pasa en la pelvis, qué pasa en los pies, qué pasa en la respiración. Y vas suavemente y regresas suavemente. La siguiente vez que llegues al centro, puedes quedarte ahí o estirar las piernas. Toma un momento para sentir de nuevo cómo estás respirando. ¿Dónde sientes el movimiento de la respiración? Y si soltar la tensión de la respiración, comienza a rodar una vez más tu cabeza a la derecha y a la izquierda. Y ve cómo es ahora para ti. Suavemente para en el centro. Y toma un momento para sentir cómo te sientes. Cómo es tu relación con el piso. Cómo están tus piernas, tus brazos, tu cabeza, tu columna. Y suavemente a tu tiempo flexiona las piernas. Y sin ninguna prisa ven a sentarte y a ponerte de pie. Cuando llegues de pie, toma un momento ahí para sentir cómo estás. Si hay algo que se siente diferente, quizá en la respiración, quizá en los pies, quizá te sientes más alto, más corto, más pesado, más ligero, quizá no sientes nada. Y luego camina un poco para que se integre un poquito esta sensación. Y hasta ahí la lección de movimiento. Si hay bailarines por ahí que después hacen una clase, pues observen si hay algún efecto que a ustedes les lo puedan sentir. Y si tuvieron una sensación residual, esa es la que se puede usar también para improvisar. Y hasta ahí. Ok, Sí. Marce, ¿y cómo nos explicarías a nosotros qué es esta última parte que dijiste sobre
la información residual? Uy, digamos que Feldenkrais nos posibilita entrar a opciones que no son tan habituales. Entonces, cuando nos ponemos de pie, tenemos un poco enrarecida la postura, la percepción con respecto al espacio, con respecto a nuestra musculatura. Y El entonces a veces, la longitud, la sensación, la ligereza, el estar bien, la alegría. ¿Qué más? ajá, exacto, también anímicamente, ¿no? Y Claro, entonces cuando eso está todavía muy despierto, pues se puede usar como un principio para improvisar. Entonces eso, ajá, como que yo lo utilizo, pero hay otra gente también que lo utiliza. Y, y también yo he experimentado en mí que eso ayuda también a integrar claro, lo que, ajá, la información. la información. Pero bueno, a las personas que les gusta tanto pintar como la escultura, Claro, los músicos, los actores, los bailarines, o sea, las artes en general podrían un deportista, hay mucha gente que podría utilizar esto, pero toda la gente que somos del común, ya simplemente yo les diría, salgan a caminar al parque, ¿verdad? Tú podrías decir eso y cambiaría también hasta la perspectiva de nuestra toma de decisiones, sí. ¿no? De ver aquel problema que fue demasiado, a lo mejor lo ves más ligero. Sí, yo tengo justo, me acuerdo ahorita, bueno, la de rodilla que platiqué, pero me acuerdo otra vez que llegué otra vez con otro esguince y entonces me dijo, bueno, pero ¿estás contenta en ese lugar? Y yo así, no sé. Y entonces hicimos la lección y al final me dijo, bueno, pero ¿estás contenta? Y entonces en ese momento yo sabía muy claramente qué quería hacer, qué no quería hacer. Y sí pasa por, o sea, pasa por el cuerpo, porque no somos, porque también somos cuerpos, somos pensamientos, somos emoción. Entonces, cuando se influye el cuerpo, pues se influye el resto. Todo se organiza. Ajá, No nada más se organizan nuestras extremidades, nuestro centro, sino también el resto de las otras sensaciones, de lo que pensamos y de lo que sentimos, que era lo que hablábamos, y mientras quieres preparar la definición maravillosa que nos promete, eh, o no, o por lo menos sí, darnos sí, aquí está. que eso también, ¿no? Que las personas pues todos hemos estado viviendo una situación absolutamente fuera de lo habitual, Sí, que ya se vuelve un hábito, porque ya llevamos muchísimo tiempo conviviendo en este hábito, y yo siento que el Feldenkrais es un espacio que nos permite estar dentro de nuestro cuerpo, como hablábamos hoy con Heréndira, en el cuerpo, con el cuerpo, pero antes de hablar del cuerpo, con uno, con la persona, con quién soy yo, y ver esta realidad desde otra idea muy diferente. Marce, te dejo con la maravillosa. bueno, es que es bueno, es que me parece muy clarita. Se la parafraseo a Iván Joly, que es Sí, canadiense. La educación somática concibe la vivencia del propio movimiento y su percepción como una vía para aprender sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con el medio ambiente, con el mundo. A partir de esto, como que a mí me gusta esta idea de la perspectiva somática como en la danza, para ponerla ahí, pero me parece que en todo. En tanto se respeta el principio fundamental para la educación somática de autoconocimiento y aprendizaje, hay una lógica que está cerca de la perspectiva somática. Cuando la prioridad es otra, entonces la prioridad es otra y está entrando en otro sistema de valores. Y yo quería como terminar con eso, porque sí me parece que hay muchas cosas en la danza que ya tienen perspectiva somática. claro, muy bien. Sí, Y ahora sí que como decimos, así como en la danza, como en la vida, es tanto para la danza como para la vida y la vida como para la danza y para sí, cualquier arte y para cualquier ser humano. Esto
esto es una perspectiva interesantísima para todas y todos, Sí, ¿cierto? claro. Sí, sí, claro, como mientras el proceso de aprendizaje, ¿no? Y el autoconocimiento pues va a tener la perspectiva somática, sea la actividad que sea, sí. Y que Muy siempre puede estar presente y nunca tiene fin, o sea, siempre podemos seguir aprendiendo. Marce, yo te quiero dar las gracias por esta práctica tan linda y también tan sentida y tan transformadora, y por todos estos conceptos que nos dejas, nos das, y pues invitar a las personas a que sigan con las 2 clases que vienen ahora, y todavía tenemos un día más de jornadas. Te agradezco muchísimo en nombre de la Asociación Mexicana del Método Feldenkrais y de los colegas y de todos los compañeros. Pues muchas gracias a ustedes por todo su trabajo, que sé que es enorme. Y bueno, ojalá ayude para que el método se difunda también. Exactamente, que cada vez llegue a más personas. Marce, te mando un abrazo. Así Esperemos vernos pronto. Gracias. sí, ojalá. Chao. Gracias.